¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Panorama Legal. Charlotte Jovine y un servidor estamos complacidos de tener en esta entrega a un plato fuerte del derecho nacional, el licenciado Napoleón Esteves Lavandier. Gracias, Napoleón, por tu presencia en Panorama Legal. Gracias, Boris. Gracias, Charlotte. Napoleón es experto en derecho procesal civil, derecho procesal penal. Es, a mi entender, uno de los principales abogados en esas materias en la República Dominicana y, sin temor a equivocarme, el abogado activo que mayores aportes bibliográficos ha hecho en el presidente reciente de la República Dominicana. O sea, que tenemos aquí a un experto a nivel académico y a nivel práctico, sin temor a equivocarnos. Y en ese sentido, para que la población vaya ya conociendo más todo lo que he dicho, yo quisiera que nos digas, Napoleón, cuáles han sido las obras que has publicado y que has aportado a la bibliografía nacional, que digamos que no tiene tantos aportes nacionales en temas de derecho. Napoleón. Bueno, hemos hecho varias obras, generalmente en el ámbito del derecho procesal civil, la mayoría. Empezamos con una ley 834 comentada y anotada en el orden de sus artículos, que es la ley fundamental del proceso civil. Luego hicimos una obra que constituye una recopilación jurisprudencial de toda la labor de la Suprema Corte de Justicia, tanto en materia civil como en materia comercial, tanto las decisiones de la Cámara Civil como del Pleno de la Suprema Corte, las cámaras reunidas de la Suprema Corte de Justicia. Luego hicimos otra obra que constituye un gran esfuerzo que hicimos para hacer una obra sobre el recurso de casación civil, que se llama la Casación Civil Dominicana. Esa obra la publicamos en el 2010. Luego hicimos otra obra que se llama El Derecho a las Seguridades y Garantías del Crédito, el cual ha sido un libro de texto para la materia de garantías. También escribimos una obra que fue la última, que se llama El recurso de la apelación civil dominicana. Y ya en materia penal escribimos una obra que se llama Competencias Supremas, recurso de revisión penal y la jurisdicción penal privilegiada. En esa obra tratamos esos dos aspectos del proceso penal. A nosotros nos interesa particularmente, precisamente, aprovechar que publicaste esta obra, que es Competencias Supremas, si podríamos darle un close-up para que se visualice, en la que tú abordas el tema de la jurisdicción penal privilegiada. Este es un tema que, a pesar de su importancia, no es muy conocido, no solamente por los abogados, sino por la ciudadanía en general, que no profundizan el estudio de este tema, y a pesar de que cobra relevancia cada cierto tiempo, incluso a niveles de la opinión pública. Para informar a la población, ¿qué podríamos decir en cuanto a qué consiste la jurisdicción penal privilegiada y cuál es su razón de ser? Mira, como tú bien dices, el procedimiento de la competencia de jurisdicción penal privilegiada tiene mucha connotación pública, precisamente porque es penal, es el área penal, pero sobre todo porque es un proceso seguido a los altos funcionarios de la nación. En ese sentido podemos definirte esa jurisdicción como una competencia especial establecida por la ley o la Constitución a determinados órganos jurisdiccionales para juzgar las infracciones penales seguidas contra los altos funcionarios de la nación. Esa competencia está generalmente establecida en la Constitución de la República, específicamente en el artículo 154, numeral 1, y en el artículo 159, numeral 2 de la misma Constitución. Y ahí se establece la jurisdicción penal privilegiada para altos funcionarios de la nación. Su razón de ser, bueno, se ha dicho que tiene varias razones de ser. Una de ellas se dice que, independientemente de que los jueces de primer grado, los jueces penales ordinarios, tienen una independencia, tienen una autonomía que lo hemos logrado, gracias a Dios, en nuestro sistema, se entiende que como quiera no son los llamados a conocer un proceso penal
contra un alto funcionario. Se entiende que no son competentes en el sentido de que son jueces que pueden ser influenciados por el alto rango que tenga el imputado, y ese alto rango puede impresionar a ese juez. Entonces, esa es una parte que ha dicho que, bueno, es por eso que se ha determinado la competencia especial de la jurisdicción penal privilegiada. Pero hay otros que entienden que lo que consiste la razón de ser de la competencia privilegiada es el hecho de que los altos funcionarios sean juzgados por sus iguales, o sea, por funcionarios que sean iguales a su rango o superior a su rango. Ambas motivaciones son válidas. Ambas motivaciones militan en la naturaleza real del proceso. Ahora bien, realmente lo que quiere el legislador, la Constitución y en todos los sistemas en que existe la competencia penal privilegiada, lo que quiere es proteger la función de ese funcionario. ¿Qué es lo que se quiere? Que ese funcionario sea juzgado en una alta corte en virtud de su investidura. Entonces lo que se está protegiendo es la investidura del personaje, del funcionario, no en sí a ese personaje, sino a la investidura. Entonces, ¿para qué? Para que pueda libremente ejercer sus funciones de una manera más fácil. Tú dirás, bueno, pero ¿y cómo en el proceso normal, ordinario, no va a poder ejercer sus funciones? Bueno, un proceso penal ordinario todos sabemos que no es lo mismo que, por ejemplo, que el presidente de la República tenga que ir a sentarse a Ciudad Nueva, por ejemplo, a agotar su proceso penal. Cuando, por su investidura, lo que manda es que sea conocido por los jueces de la Suprema Corte de Justicia, no por las cuestiones de comodidad estructural del local de la institución, del tribunal, sino por el hecho de que tiene ciertos privilegios, ciertamente porque no es un funcionario ordinario. Entonces, eso es lo que persigue la jurisdicción penal privilegiada. Esa es su razón de ser. De acuerdo. Entonces, ¿podrías mencionarnos algunos ejemplos de casos dominicanos que se hayan ventilado ante esa jurisdicción? Sí, claro. Han pasado varios casos. Por ejemplo, el más reciente y más notable que ha llamado más la atención del público fue, por ejemplo, la del senador Félix Bautista, que recientemente culminó ese proceso. Ese proceso se llevó en virtud del proceso de la competencia especial de jurisdicción penal privilegiada. También recordarán un proceso que hubo contra el entonces diputado Radamés García de La Vega, que era diputado de La Vega, que tuvo un proceso penal también por unas imputaciones penales que se le hicieron de carácter migratorio. Entonces, ese proceso que tuvo muchas incidencias, ese proceso, porque tuvo muchas particularidades que caracterizan este proceso de la competencia privilegiada. Napoleón, el tema de que se proteja la investidura con, digamos, que esta jurisdicción especializada, que es la que no podría interpretarse como también digamos que conlleva también un perjuicio para esas personas cuyos casos tienen que ventilarse en esa jurisdicción por el tema del doble grado. Sí, esa es la mayor crítica que se le hace al proceso de la jurisdicción penal privilegiada. Por ejemplo, y es bueno recalcar eso, dos tribunales, o sea, dos grados de jurisdicción generalmente son los que tienen la competencia de jurisdicción privilegiada. Solo dos lo ejercen en nuestro país. Uno es la Suprema Corte de Justicia, que lo ejerce en virtud del artículo 154, numeral 1, y el otro es la Corte de Apelación Penal. ¿Por qué esos dos? Bueno, la Suprema Corte de Justicia, el artículo 154, numeral 1, le dice qué funcionarios conoce como jurisdicción penal privilegiada. Ahí tenemos al presidente, al vicepresidente, los senadores, los diputados, los jueces de las altas cortes, los ministros, los procuradores generales, los jueces de corte de apelación, etc. La Corte de Apelación, en cambio, conoce de la jurisdicción penal privilegiada de, por ejemplo, y en estos momentos está pasando, hay unos procesos con unos alcaldes. Por ejemplo, un alcalde que vaya a ser sometido penalmente
tiene que ser ante la Corte de Apelación, no ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, cayendo en tu pregunta, ¿qué sucede? A diferencia de la jurisdicción penal privilegiada que ejerce la Corte, Sí. que la decisión que salga de ahí puede ser recurrida ante la Suprema Corte de Justicia, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, no puede, como tú decías, no puede ser recurrido a ningún otro tribunal superior, porque no existe ese tribunal superior a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, por eso la Constitución dice que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia conoce en única instancia, es decir, ese imputado tiene una sola oportunidad para demostrar su inocencia. De acuerdo. Y el Ministerio Público para destruir la presunción de inocencia. Entonces es una de las desventajas que se ha establecido, que tiene nuestra norma, nuestra Constitución, en cuanto al procedimiento de jurisdicción penal privilegiada. Solución, no la tenemos, salvo que se modifique la Constitución. Por ejemplo, en Costa Rica, y yo entiendo que debió de ser así aquí, en Costa Rica la jurisdicción penal privilegiada la ejerce la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, y la decisión de la Sala Penal entonces se recurre al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Claro, vamos a ir a una breve pausa comercial y en breve regresamos con el licenciado Napoleón Esteves Lavandier conversando sobre la jurisdicción penal privilegiada. Bien amigos, estamos de regreso con su programa Panorama Legal y por supuesto con nuestro invitado, el licenciado Napoleón Esteves Lavandier, con este importantísimo tema sobre la jurisdicción penal privilegiada, y tenemos por supuesto la persona más idónea para orientarnos sobre este importantísimo tema. Bien, este proceso ante la jurisdicción penal privilegiada es el mismo que está aconteciendo en Brasil con la presidenta. No es el mismo, porque la presidenta de Brasil lo que está siendo objeto de lo que se pretende hacer con ella es un juicio político, que es totalmente diferente a lo que es la jurisdicción penal privilegiada. El juicio político lo que persiguen cosas totalmente distintas. O sea, resumiendo las diferencias entre un procedimiento y otro, te puedo decir que el juicio político, que nace en virtud de una institución inglesa que se llamaba el impeachment, y que ha sido influenciado en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, en virtud de la Constitución de Estados Unidos, y nosotros fuimos de esos que fuimos influenciados, donde existe el juicio político. Ese juicio político persigue cosas distintas. El juicio político, que en nuestra Constitución está en el artículo 80 y 81 de la Constitución, lo que persigue es que ciertos funcionarios, que establece el artículo 83 de la Constitución, que pueden ser objeto de juicio político, sean sometidos a ese proceso cuando han incurrido en faltas graves en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué te quiere decir eso? Que ese juicio político lo que persigue es sancionar, perseguir la responsabilidad ética, administrativa de esos funcionarios. El juicio penal persigue otra cosa. El juicio penal lo que persigue es, en la jurisdicción penal privilegiada, lo que persigue es perseguir las infracciones penales imputadas a esos funcionarios. Entonces son cosas totalmente distintas. Es buena la pregunta porque siempre se ha confundido uno y otro proceso. Y ayuda a esa confusión aún más que por ejemplo, en jurisprudencias de nuestra Suprema Corte de Justicia, para mi juicio totalmente funestas jurisprudencias, se ha establecido, por ejemplo, que previo a la jurisdicción penal privilegiada, a someter a ese procesado a la jurisdicción penal privilegiada, había que hacerle un juicio político, lo cual es un contrasentido. ¿Por qué? Porque el juicio político persigue una de dos cosas: o que se destituya al procesado, claro, o que se descargue. Esas son las únicas dos cosas que puede hacer el juicio político. En la jurisdicción penal privilegiada no se persigue eso. En la jurisdicción penal privilegiada se persigue una condena penal, que es algo totalmente diferente a una destitución. Entonces, si nos ponemos a ver, si en el juicio político destituyeron, a poner el caso que más puede llamar la atención, al presidente de la República, fue sometido a un juicio político y fue destituido.
Si fue destituido, ya no se beneficia de la jurisdicción penal privilegiada. Es decir, que va a tener que ser sometido en virtud del procedimiento ordinario ante los jueces ordinarios. Entonces, no tiene sentido que la jurisdicción penal privilegiada esté sometida a que previamente haya un juicio político. Es decir, que en el hipotético caso de que se presente un juicio político y la persona sea destituida, esa persona automáticamente perdería el privilegio, digamos, o el acceso a la jurisdicción penal privilegiada. Claro, porque ya no tiene el cargo, ya no tiene la función que le daba la jurisdicción penal privilegiada. Pero algo importante, hay cierta similitud en lo siguiente. El juicio político tiene, para hacer un paralelo, un acusador bajo nuestro sistema. ¿Cuál es ese acusador? La Cámara de Diputados. Dice la Constitución que la Cámara de Diputados es que tiene que acusar ¿a dónde? Ante el Senado de la República a el funcionario en el juicio político. Entonces, ese viene siendo el Ministerio Público del proceso penal. Ok, el Senado es entonces quien decide finalmente, determina finalmente con la acusación si el funcionario cometió o no la falta y si la sanción debe ser la destitución o no. En el proceso penal, en cambio, tenemos a un Procurador General de la República que presenta su acusación, hablando de la jurisdicción penal privilegiada ante la Suprema Corte de Justicia. El Procurador General de la República presenta su acusación y la Suprema Corte de Justicia, como Tribunal Penal, decide entonces sobre la sanción penal. Entonces tiene cierto paralelo. Sí. En Estados Unidos hay un sistema interesante, y es que, por ejemplo, cuando es el presidente de la República, el que va a ser el presidente de los Estados Unidos es el que ha sido sometido a un juicio político, dice la Constitución de Estados Unidos que entonces el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene que presidir el Senado. Okay. Aquí no, aquí el Senado continúa con su misma formación y juzga políticamente al funcionario. De acuerdo. En esa jurisdicción privilegiada, ¿se pueden dictar medidas de coerción contra los imputados? Claro, salvo que, tiene muchas particularidades y es muy interesante porque hay una parte incluso muy bochornosa, si se quiere, en nuestro proceso. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, el presidente de la República y el vicepresidente no pueden ser objeto de la medida de coerción de privación de libertad. Sabemos que las medidas de coerciones son de diferentes tipos. Me estoy yendo a la más grave, la privación de libertad. El artículo 133 de la Constitución prohíbe expresamente que el presidente o vicepresidente, actual o electo, es decir, incluso el electo en el periodo de transición, no puede ser objeto de privación de libertad. Es decir, la Constitución establece una inmunidad de privación de libertad, pero solamente contra el presidente y el vicepresidente. Ahora bien, en el caso de los senadores y diputados, que también tienen jurisdicción penal privilegiada, esa inmunidad de privación de libertad es momentánea. ¿Cómo momentánea? Que hay casos en que sí se puede dictar medida de prisión y en otras no. ¿Cuándo no se puede? Mientras esté abierta la legislatura. Es decir, la legislatura que abre el 27 y la que abre el 16, mientras esté abierta la legislatura, 27 de febrero y 16 de agosto, mientras esté abierta, el legislador no puede ser objeto de privación de libertad, salvo que la Cámara a la que pertenezca, si la de Senado o de Diputados, le quite la inmunidad. Entonces, en ese caso sí podría ser objeto de una medida como la privación de libertad. Eso trae, y era a lo que me refería de manera bochornosa, que en nuestro proceso sea así. Por ejemplo, en el caso que le cité, el ejemplo que citaba yo del diputado García, sí. Por ejemplo, sucedió lo siguiente. Él fue hecho preso antes de que entrara a la legislatura. Está correcta la prisión. Pero inmediatamente llega a la legislatura, hay que ponerlo en libertad. Okay. Para que él pueda ir a su cámara. Pero en el proceso fue condenado finalmente. Entonces su sentencia tiene que ser ejecutada intermitentemente. Es decir, mientras haya legislatura, hay que soltarlo.
Pero eso O sea, es hay que respecto, eso es liberarlo respecto al para que proceso de la medida de coerción. de coerción e incluso para la ejecución de la pena. Para la ejecución de la pena también. También. Se protege la Salvo continuidad en el que- ejercicio. Sí, claro. Salvo que le sea quitada por las cámaras, que generalmente lo hacen, el fuero, le quiten la inmunidad, ¿no?, de privación de libertad. Lógicamente, aquí yo estoy hablando de la privación de libertad. Después, todas las otras medidas realmente pueden ser impuestas al presidente, al vicepresidente. Ahora bien, lógicamente, las medidas de coerción lo que buscan es, lo que persiguen, su objetivo principal es que el imputado se someta a su proceso. El presidente de la República no va a dejar su cargo por no someterse al proceso. Claro, ¿Mm? claro. Entonces, generalmente es difícil que a un presidente le pongan una medida de coerción real, una medida de presentación periódica. Eso es Claro, muy difícil. claro. Ahora, es importante distinguir que hay procesos, hay sitios, hay países donde, por ejemplo, el presidente de la República no puede ser sometido penalmente hasta que no termine su mandato. Porque tendría Entonces, que ser sometido por ejemplo, en posteriormente. Francia es así. El presidente de la República no puede ser sometido penalmente. No importa Hasta qué que tan no- grave sea la... No importa que tan grave. Hay que esperar que su periodo termine. Ok, una Y protección a la función. la Constitución lo que hace es entonces que establece una suspensión de la prescripción para que se Claro. pueda esperar ese momento. En nuestro caso, el presidente de la República comete una infracción penal o se le imputa una infracción penal e inmediatamente puede ser sometido. Ok. Inmediatamente, no hay que esperar que termine su mandato. Ahora bien, salió condenado de ese proceso, sí hay que esperar que él termine el mandato para poder ejecutar esa sentencia. Ok. ¿Por qué? Porque él tiene una inmunidad de privación de libertad, en virtud del artículo 133 de la Constitución. Ok, vamos a ir a una breve pausa y luego regresamos con el licenciado Napoleón Esteves Lavandier y este interesantísimo tema. Bien amigos, estamos de vuelta con su programa Panorama Legal, compartiendo con el licenciado Napoleón Esteves Lavandier al respecto de la jurisdicción penal privilegiada. Hablábamos en el segmento anterior que el acceso a la jurisdicción penal privilegiada no depende necesariamente de la ocurrencia o no de un juicio político. Y ya que abordamos quiénes son las personas que tienen acceso a la jurisdicción penal privilegiada, es bueno distinguir, Napoleón, quiénes pueden ser objeto de un juicio político, porque no son todos los que están ni son todos los que son. Exacto. O sea, no todo el que menciona el artículo 154, numeral 1, que tiene jurisdicción penal privilegiada, tiene necesariamente acceso a ser juzgado en un juicio político. No. El juicio político está regulado por, como le había dicho, el artículo 81 y siguiente, pero el 83 de la Constitución, sobre todo, es el que establece quiénes son los que pueden ser objeto de un juicio político. ¿Quiénes pueden ser objeto de un juicio político? Las personas, los funcionarios que han sido electos por el voto popular. Okay. Pueden ser objeto de un juicio político. El presidente, los senadores, Okay. los alcaldes Claro. son electos por un juicio, por un voto popular. Pero también los que son elegidos por el Senado de la República. Los jueces de la Junta Central Electoral son elegidos por el Senado de la República. Entonces, estos pueden ser objeto de un juicio político. Y finalmente, dice el artículo 83, y lo cierra ahí, los que han sido elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, los jueces de las altas cortes. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia pueden ser objeto de un juicio político. Los jueces del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Constitucional, pueden ser objeto de un juicio político en virtud de ese artículo 83. Ya después de ahí, más ningún otro funcionario puede ser objeto de un juicio político. ¿Por qué? Porque la Constitución solo se refiere a esos tres escenarios: voto popular, Senado de la República, elegidos por el Senado de la República, y elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura. Solo esos son objetos de un juicio político. Okay. En nuestro país no tenemos experiencias de juicios políticos contra presidentes, pero sí han habido experiencias de procesos penales contra presidentes. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Porque ya que estamos abordando el tema de la jurisdicción penal privilegiada, recuerdo que creo que en el caso del expresidente Jorge Blanco no se fue directamente a la Suprema Corte de Justicia. No se fue a la Suprema Corte de Justicia en el caso del doctor Salvador Jorge Blanco, porque ya no era presidente de la República.
es decir, ya no se beneficiaba de la jurisdicción penal privilegiada. Pero sí han sido objeto de procesos penales ante la jurisdicción penal privilegiada. Por ejemplo, el expresidente Leonel Fernández lo fue en el 97, si no mal recuerdo, y el presidente Hipólito Mejía durante su mandato también fue objeto de un proceso penal. Ahora bien, no nos enteramos o no fue muy publicitado porque murió rápido. Okay. Murió rápido porque precisamente lo que me refería anteriormente, la Suprema Corte de Justicia, específicamente la jurisdicción presidencial, sí, en ese entonces el doctor Subero Isa, decidió él solo, o sea, no el pleno, sino él solo, decidió declarar inadmisible esas querellas que fueron interpuestas contra esos expresidentes, basado en lo que decía anteriormente. ¿En qué? En que estableció él en sus autos, que debían ser primero objeto de un juicio político. Okay. Lo cual no es correcto. ¿Qué sucede si el funcionario con privilegio es destituido durante el proceso? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, precisamente es lo que se llamaría la cesación de competencia de la jurisdicción penal privilegiada. Si el funcionario que es inicialmente sometido a la Suprema Corte de Justicia bajo este procedimiento de la jurisdicción penal privilegiada es destituido o renuncia del cargo, entonces quiere decir que perdió la jurisdicción penal privilegiada. Y entonces el expediente será enviado a la jurisdicción ordinaria. Es decir, la misma Suprema Corte va a enviar el expediente. Eso ocurre viceversa, o sea, a la inversa. Si es que estamos hablando de una persona que está siendo sometida ante los tribunales ordinarios y en el curso del proceso es nombrado, adquiere un rango que le implica la jurisdicción penal privilegiada, entonces el juez de inferior, el juez ordinario, va a tener que declarar su incompetencia en virtud de esa jurisdicción penal privilegiada y enviar el proceso a la Suprema Corte de Justicia porque cesó su competencia, la de ese juez ordinario, en virtud de esa jurisdicción penal privilegiada, de ese privilegio que tiene ese funcionario. Hay algo importante en ese sentido también, y es que, y ha sido una discusión, yo soy del criterio de que no puede ser, y es que se ha determinado que si, por ejemplo, X senador es sometido por estafa, pero con él está siendo sometido 3 personas más como cómplices, sí, que fueron cómplices de él, esa condición, ese privilegio de jurisdicción que él tiene, ha dicho la Suprema Corte de Justicia y lo ha mantenido, y de hecho fue uno de los incidentes que se planteó en el caso de el senador Félix Bautista, y se mantuvo el criterio de que arrastra, okay, o sea, a esos imputados que no son funcionarios, le arrastra la competencia de la jurisdicción penal privilegiada. Con lo cual yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si yo estoy siendo sometido como cómplice de un senador, yo no tengo que ir a que mi proceso se conozca en la Suprema Corte de Justicia. Máxime cuando ya hemos determinado que esa jurisdicción penal privilegiada es entre comillas. ¿Por qué? Porque yo estoy renunciando a un grado. Claro. Porque allí me van a conocer en única instancia. Mientras que si me conocen en mi ordinario, yo tengo los diferentes grados de jurisdicción para que mi proceso camine. Sin embargo, la jurisprudencia nacional ha mantenido ese criterio con el cual yo no estoy de acuerdo. En Francia no es así, hay jurisprudencia francesa que dicen que no puede ser, sobre todo porque precisamente esto es una competencia excepcional. O sea, esto es algo totalmente excepcional. Entonces, lo excepcional tiene que estar expresamente establecido. Entonces, nada establece que el cómplice tiene que correr ese riesgo con una única instancia. Claro, es un perjuicio para el cómplice. Claro, porque en ese caso tú me estás arrastrando a un juez que no es mi juez natural. Claro. Mi juez natural es el juez ordinario, el de abajo, claro, donde yo voy a tener varios grados de jurisdicción, no una única instancia. Ahora, fíjense lo interesante que es este tema, en específico el tema de lo que ocurre si el funcionario es destituido. Porque se me ocurre, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia emite una sentencia y al otro día entonces destituyen al funcionario? No le importa ese funcionario podría alegar que, bueno, entonces ahora voy a recurrir la sentencia, porque ya hay una sentencia. No, o sea, él puede recurrir, bueno, ya entiendo tu punto, no, porque ya él fue juzgado en única instancia.
Ya él fue juzgado. Y lo juzgó un tribunal de la República. O sea que ya ahí, y lo juzgó el tribunal competente. ya ahí había culminado el proceso. Claro. Pero ahora que tú haces esa pregunta, es importante destacar que cuando, por ejemplo, tú eres un funcionario donde a ti te juzgaron, tú estás en un juicio ordinario y en el proceso de ese juicio, o sea, ya el juicio en estado de fallo, Exacto. oye bien, ya el juicio en estado de fallo, a ti te nombran ministro de turismo, ya tú tienes jurisdicción penal privilegiada, pero ya el proceso tuyo está en estado de fallo. Ese proceso no se puede reabrir. Claro. Entonces va a salir una decisión. Esa decisión salió condenatoria. Tú tienes que recurrir en apelación ante la Corte de Apelación, no a la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia conoce en única instancia el juicio. Claro. Y esto no es un juicio. Ya eso sería la apelación. Ya sería la apelación. Otro punto importante, y excúsame, es que, y que ha sido objeto de discusión, para tratar de salvaguardar el doble grado de jurisdicción, se ha discutido en doctrina y en jurisprudencia de si ese funcionario puede simple y llanamente renunciar al privilegio de jurisdicción. El privilegio de jurisdicción no se renuncia. O sea, ¿por qué? Por lo que decía anteriormente. El privilegio de jurisdicción lo que anda protegiendo es la función. No me importa cómo tú te llames, no me importa quién tú eres. Yo lo que estoy protegiendo es la función. Entonces, tú no puedes renunciar a la jurisdicción penal privilegiada. Es decir, yo no quiero que me juzgue la Suprema Corte de Justicia, yo prefiero irme abajo. Eso no procede. Ahora bien, indirectamente sí puede hacerlo. ¿Cómo lo hace el funcionario? Renunciando al cargo. Renunciando al cargo. Sí, que renuncia al cargo, entonces va a ir a la jurisdicción ordinaria. Claro, es que no puede renunciar a la jurisdicción porque realmente no es un derecho. No es un Es algo derecho. que está atado a la investidura de la posición que está Y la ocupando Constitución lo persona. dice, que por ejemplo, en el caso de los senadores y diputados, para el retiro de la inmunidad, dice la misma Constitución dice que la inmunidad pertenece a la Cámara, no al diputado ni al senador. Claro, claro, Para hacerte un ejemplo, o sea, son cosas que son irrenunciables. claro. ¿Cuáles serían las críticas que podrían hacerse a este sistema de la jurisdicción penal privilegiada? Ya para finalizar, informando a la población sobre cuáles serían los aspectos a mejorar, haciendo una especie de recapitulación, y cuáles serían los defectos que tú identificas. Bueno, hablando particularmente de la jurisdicción penal privilegiada, porque hay que tener algo claro. O sea, la jurisdicción penal privilegiada se rige por el procedimiento común. O sea, Okay. en virtud del artículo 377 del Código Procesal Penal, en la jurisdicción penal privilegiada se practica, se procede igual que como establece el Código Procesal Penal. O sea, se aplica el derecho común. Claro, Lo único que lo diferencia es que es la competencia. ¿Quién va a conocerlo? exacto, el tribunal. El tribunal que lo va a conocer. En consecuencia, toda la falencia que tú puedas decir de manera general al proceso, lo sufre también la jurisdicción penal privilegiada. Ahora bien, de manera particular, esta jurisdicción, esta competencia especial, tiene el problema que yo le veo rápidamente, es el problema que ya hablamos, de el doble grado de jurisdicción. De que el imputado, sobre todo, debe tener el derecho a un doble juzgamiento, a un doble examen de su situación, que en este proceso no lo tiene. El único recurso que tiene el penal, el único recurso penal que tiene el condenado es el recurso de revisión penal. Y tiene abierto también ya lo que es el recurso de jurisdiccional, de sentencias jurisdiccionales ante el Tribunal Constitucional. El recurso Eso de no- revisión es ante el mismo tribunal. El recurso de revisión es ante el mismo tribunal. El Código Procesal Penal, es un punto importante lo que tú has tratado. El Código Procesal Penal dice que la revisión penal la conoce la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Okay. Ese es el tribunal natural del recurso de revisión penal. Pero lógicamente, si estamos hablando que la decisión la ha dado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que es un órgano superior Claro. a la Sala Penal, es ilógico que digamos que la Sala Penal pueda conocer en una revisión la decisión del Pleno. En consecuencia, la Suprema ha dicho, no exactamente para los casos de jurisdicción penal privilegiada, pero ha dicho que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia es que conoce la revisión penal cuando el Pleno es que ha intervenido en los casos. Okay. Bueno,
Hasta aquí hemos llegado con este interesantísimo tema. Muchas gracias a nuestro invitado especial, el licenciado Napoleón Esteves Lavandier. Recuerden que si quieren saber un poco más sobre el tema, pueden visitarnos en nuestras redes sociales y también adquirir el libro, que realmente es de mucho conocimiento. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Enseguida regresamos con nuestro segmento de novedades y consejos con la licenciada Ana Nolasco. Muchas gracias. Muchas gracias, Charlotte, y muchas gracias, público televidente, por la sintonía. El día de hoy, en nuestro segmento Consejos y Novedades, trataremos lo que es la pensión alimenticia. Este tema que causa tantos conflictos en nuestra sociedad día a día, de los padres cuando estos se divorcian o cuando simplemente nunca hubo un matrimonio, una relación formal, de quién y cómo van a mantener a sus hijos. La pensión alimenticia no es solamente los alimentos, como muchas personas opinan, también incluye lo que es la vivienda, la vestimenta, el entretenimiento, los gastos médicos y también educativos. Esto le corresponde a las madres y a los padres, pero el que tiene que solicitarla es el padre o madre que tenga la guarda del menor. En el caso de que la guarda la tenga el abuelito o la abuelita o un hermano mayor, también puede solicitársela a los padres. En el caso de que el padre o la madre que no posee la guarda haya fallecido, se le puede solicitar a los familiares más cercanos, ya sea la abuelita, el abuelito, a un hermano mayor del menor o cualquier persona que tenga una proximidad y que sea familia que pueda tener la responsabilidad. Es importante saber que cada padre y madre deben de cubrir el 50% de los gastos de su hijo. Que a veces hay una confusión, que muchas veces pensamos que es solamente el padre que tiene esta responsabilidad y que debe de cubrir el 100% de los gastos. No, no es así. Es 50 y 50. En el caso de que estés teniendo problemas con tu pensión alimenticia, tienes que tomar en cuenta varios factores. No es que se te va a fijar una pensión la que tú decidas, ni siquiera porque tú pruebes que tú estás gastando muchísimo dinero, sino que debes de tomar en cuenta que la calidad de vida que le quieras dar a tus hijos tiene que ser parecida o similar a la de los padres, y que la solicitud o la pensión que se te fije en el momento será adecuada con el salario que esté devengando el padre o madre, la cantidad de hijos que tenga y también las necesidades que tenga el menor. Otro punto que causa mucha confusión es qué pasa cuando tienes un hijo especial, que tiene una condición especial, que cumple la mayoría de edad, pero aún no se sustenta. Bueno, la ley establece que en este caso los padres tienen que continuar manteniéndolo, tienen que sostenerlo económicamente hasta tanto esta persona que tiene deficiencias o que es especial se pueda mantener por sí mismo. Si tienes cualquier problema con este tipo de asuntos de pensión, te recomiendo dirigirte a la Fiscalía de Niños y Niñas e intentar siempre ponerse de acuerdo bajo la conciliación, ya que es el mejor método para resolver conflictos.